Buenas tardes a todas. Yo soy Irene Monterrey, la moderadora de este diálogo sobre el ensayo titulado 928-922, Apuntes sobre la canadidad hirviendo, que está relacionado con los nuevos sentimientos de pertenencia de la juventud canaria, en el marco de este Foro Bucio en su 6ª edición. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la organización de Tamaimo por haber contado conmigo para moderar este debate. Y sin más dilaciones, pues voy a presentar a estos muchachos que tengo aquí. A mi derecha está Raúl Guanche, que nace el 11 de diciembre de 1998 y es de Candelaria toda la vida. Desde siempre le ha gustado contar historias y nos cuenta que le fascinaban las leyendas. Estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla y luego se especializó en guión, narrativa y creación audiovisual. En los 5 años que estuvo estudiando fuera, su objetivo principal era volver a Canarias y poder trabajar de lo que estudió. Cuentas en tu biografía, Raúl, que un lugar como Sevilla, que tiene muy arraigado su cultura y su folclore, te hace preguntarte si esa riqueza también estaba en Canarias y por qué era tan desconocida. Así que regresas a las islas, volviste al país con muchas inquietudes y te metiste de lleno a conocer esa parte oculta de las islas, y es así como decidiste crear el proyecto de Guanamensaje, ese proyecto de divulgación de la historia de Canarias. Vale, y a mi izquierda tengo a Borja Rubio Francisco, nacido en 1990 en Lanzarote. Borja estudió Ciencias Políticas y Derecho en Granada, especializándose en Derechos Humanos. Desde muy joven tuvo interés por la cultura y la identidad canaria, lo que le llevó a vivir experiencias de participación en el campo del activismo social y político, formando parte de diversos movimientos como el que se opuso a las prospecciones petrolíferas y siendo concejal en el Ayuntamiento de Arrecife durante una legislatura. En la actualidad ejerce de jurista como funcionario en el Ayuntamiento de Teguise y también elaboró un ensayo titulado 928-922, Apuntes sobre la canariedad hirviendo, que es el que viene a presentar el día de hoy, sobre el que vamos a debatir. Bueno, como venía diciendo, pues lo que vamos a dialogar hoy es sobre los nuevos sentimientos de pertenencia de las jóvenes canarias. Y yo, al leerme el libro de Borja, reflexioné sobre muchas cosas que en él se tratan, pero también me hizo reflexionar sobre muchas más cosas de mi contexto, que es lo mejor que tiene el libro, a mi parecer. Entonces, en base a esas reflexiones que yo hago, voy a hacer varias preguntas. Entonces, para que ustedes entiendan lo que yo reflexiono, yo soy una persona de una isla no capitalina, de La Palma, y también estoy a punto de ejercer mi vida, bueno, terminar mi formación académica y empezar a ejercer como abogada en Canarias. Entonces, yo las dividí en bloques. Vamos a ver si nos da tiempo de todo. El primer bloque está relacionado con lo aborigen o lo indígena, como lo quieran llamar. El segundo bloque con lo tradicional y lo folclórico, un tercero relacionado con el turismo y un cuarto relacionado con la migración. Bueno, y un quinto, por último, que es un pequeño remix de cosas que se hablan en el libro, que no quise darles un bloque como tal, pero que sí quiero nombrar. Bueno, yo calculo 8 minutos por bloque. Habrá momentos que nos alarguemos más, y depende de lo que nos enralemos aquí a hablar, pero más o menos. A lo mejor recortamos alguna pregunta, no pasa nada. Bueno, el primer bloque, entramos ya. Nuestros antepasados, los benauritas, guanches, bimbaches, gomeros, canarios o majos, son un símbolo importantísimo que ha formado parte de los discursos de distintas ideologías. El uso del guanche ha conformado diversos estereotipos y mitologías alrededor del mismo. En este contexto es difícil distinguir qué tiene un ápice de veracidad y qué no. Con esto me planteo la siguiente pregunta para introducir este debate. ¿Consideran ustedes que hay un interés más latente por el mundo aborigen canario, su simbología, cosmovisión, historia, etcétera, en nuestra juventud? Y si es así, ¿dónde lo ven ustedes reflejado? ¿Quién quiere empezar? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo creo que la figura de los indígenas canarios nos llaman a toda la atención, sobre todo porque están rodeados de un halo de misterio. O sea, conocemos mucho, pero a la vez muy poco. Y al fin y al cabo, como bien dijo Irene, me gusta la narrativa y me llama mucho la atención la figura del fantasma. El fantasma es algo de miedo, ¿no? Según el cine actual, pero el fantasma realmente, como un símbolo narrativo, es un hecho traumático en el pasado que remite en el presente y viene a atormentar realmente todas las películas de miedo que he visto.
siempre se acaban cuando el fantasma no se redime y se puede ir. Entonces yo creo que estamos rodeados de fantasmas de los guanches y también es, bueno, no sé si lo vamos a tratar, el tema de las patrullas. Se van a tratar, ¿no? Perfecto. Pero es el gran ejemplo de que realmente el guanche, al ser algo tan difuso, lo cogen muchos discursos políticos y sociales y lo llevan a su territorio. Obviamente se remarca su origen africano para una parte, pero para otra parte es como en el marco masculino, ¿no? Una persona fuerte, que lucha, rebelde en ciertos aspectos. Entonces, yo creo que sí que hay un interés, y me atrevo a decir, más anecdótico que real, por lo que suscita. Hay ahora un movimiento Amasigma más fuerte con el tema de la bandera, con el símbolo de los hombres libres que se dice, pero que realmente yo creo que aún queda ahondar. Si es verdad que hay un fuerte espíritu, porque al fin y al cabo nos remite a nuestra parte más pura de canarios, forma parte de la entidad de Canarias actual, luego ya si eso nos metemos en lo que es la canariedad. Pero creo que sí que hay un cierto interés porque es parte innegable de nuestra identidad, pero siempre teniendo en cuenta de que el guanche es una figura muy peligrosa porque depende de quien te coja el discurso, te lo va a distorsionar un poquitito. Sí, pues buenas tardes a todos. Agradecerle a Irene y a Raúl pues que participen de la mesa redonda y a todos ustedes por venir. Un poco también por explicar el modelo del texto cuando accedan a leérselo y demás. La elección de que sea un ensayo, a pesar de que no sea un género tan dado en este tipo de temáticas y demás, el planteamiento de que fuera un ensayo es también para hacerlo fácil, ¿no? Para que sea algo no académico, no extremadamente con múltiples fuentes, sino que sea algo que permita el debate, porque al final el objeto de 928-922 es sobre todo invitar a debatir, invitar a que haya una conversación. Y precisamente la Fundación Canaria Tamaimos, que aparte forma parte de la editorial Tamaimos y es la que publica el libro, y además también organiza el Foro Bucio, pues tiene a bien tener esta conversación. Para mí es un honor estar con gente joven, extremadamente preparada, como ustedes aquí. Y bueno, la figura del guanche, que es por lo que preguntaba Irene, pues es algo que se toca tangencialmente en el texto, como otras tantas otredades, ¿no? Otras tantas configuraciones del otro que de forma constante a lo largo de la construcción canaria como sociedad, a lo largo de los siglos y en la Canarias actual, pues aparece y desaparece, ¿no? Raúl por encima tocaba el tema de la apelación al guanche como varonil, masculino, heteropatriarcal, fuerte, etc., 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 para legitimar diferentes discursos, pero después hay otras otredades que configuran también la forma que tenemos de relacionarnos, el turismo, los migrantes, es decir, son realidades ante las que nos miramos, algunas veces como espejo, otras veces como rechazo. En fin, en definitiva son aristas que configuran la forma que tenemos de entendernos como canarios y en el libro pues se avanza un poquito, pero es para debatir precisamente, o sea que estamos cumpliendo hoy un poco el objetivo que tenía cuando me animé a poner estas 4 o 5 líneas ahí en el libro. Vale, muchas gracias. Ahora ya Raúl nos hizo un poco de spoiler, pero vamos a hablar de un tema que está de actualidad. Recientemente, diferentes dimensiones simbólicas del guanche se han utilizado para justificar discursos racistas. ¿Cómo y por qué creen que estos elementos han sido un mecanismo para justificar estas posiciones racistas? Si quieres empieza tú, que sí. Dije un poquillo. Pues efectivamente, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, yo soy de Lanzarote, pero cuando he estado en Candelaria, por ejemplo, con el tema de los guanches, ¿no? La representación de los guanches siempre como esa figura fuerte, hipermusculada, no sé qué, esas apelaciones siempre a lo varonil hacen que ese discurso también esté presente y tampoco es nada extraño. En otros lugares colonizados del mundo, las representaciones son representaciones románticas de nuestros antepasados, de nuestros indígenas.
Es verdad que uno de los debes de nuestra generación es ser capaces de reconciliarnos desde una manera sana con nuestro pasado precolonial. Y creo que eso en el campo de la música, de la literatura, del arte o las redes sociales, que son, vamos a decirlo, o el activismo, que son los elementos centrales de los que va 928, 922, a lo mejor se hace compleja, aunque también se puede coser heridas en ese aspecto, pero sobre todo es el activismo o desde la academia, planteamientos como los estudios decoloniales ponen sobre la mesa nuevas formas de entendernos, como la etapa colonial, como una herida pues todavía abierta, como un proceso que todavía no está cerrado, y que al final entendernos así, desde esa heterogeneidad, es clave para poder mirarnos con unos ojos no románticos, ¿no? No pensar que el pueblo canario es el mejor pueblo del mundo como una cuestión chauvinista, ni pensarnos que lo que había antes de la colonización era algo idílico, sino ser capaces de trascender esos planteamientos románticos, porque si somos capaces de eso, probablemente les arrebatemos el discurso a los que quieren politizar o utilizar al guanche y su fantasma para otros menesteres que son malos, en definitiva. Vamos para allá. Yo creo que todo el mundo aquí, como somos casi la misma generación, probablemente hayamos visto un montón de vídeos de una rama ideológica muy concreta que emiten a un hombre fuerte, proveedor, musculoso, empresario, un criptobro. Y esto se ha relacionado, a fin de cuentas, un criptobro. Y se ha relacionado también, en verdad, y la culpa la tiene el cine con el tema de la Procura 300, ¿no? De esa idea de ese espartano superideal. Y luego recientemente con la figura del vikingo, ¿no? Que al fin y al cabo el vikingo, si nos ponemos muy especialitos, vikingo significa mercader, no es un pueblo, o sea, serán los pueblos nórdicos. Y yo creo que ese guanche musculado que fue generado por IA para apoyar esta manifestación, yo creo que intenta jugar a ser ese estereotipo. O sea, lo más puro de la raza canaria, que tiene que seguir protegiendo su territorio. Luego ya tendrá sus huecos, ¿no? Esta forma de entender la realidad. Pero para mí el guanche, con este caso en concreto, me parece que es así. Y luego es muy curioso porque, siguiendo con la línea de que los guanches utilizan, depende para lo que tú quieras, les recomiendo un libro de Roberto Gil Hernández, que lo publiqué el otro día por mis stories, que se llama Los fantasmas de los guanches, conquista y conquista el archipiélago canario. Buenísimo, son 200 páginas, una lectura un poquitito densa, pero poquito a poquito se lee. Y yo soy de poner muchos stickers marcando páginas, y hay uno que tiene una esvástica marcado. ¿Por qué? Porque el pueblo canario fue investigado por muchos científicos de la raza, que fue una corriente del siglo XIX, XVII por ahí, donde se buscaba, ¿no?, pues la raza pura, se midiendo los cráneos y demás. Dentro de los estudios sobre el origen de Canarias, se defendía de que fue un pueblo celta o un pueblo europeo al fin y al cabo, y que aquí realmente estuvo la verdadera raza. E incluso los guanches, en ese discurso nazi, se utilizan para defender una raza pura. Esto viene también a colación, ¿no?, de esa, cuando se descubre el Cromañón en Francia y tal, que es como, bueno, esto es un ser imperfecto, el europeo no puede venir de esta raza tan rara, ¿qué pasó aquí? Y es curioso eso, o sea, sí, ahora mismo no sabría decirles quiénes son los autores, eran 2 creo, pero sí que poniéndolo de ejemplo se llegó a utilizar el guanche como un ejemplo de lo que era la raza pura europea, o sea que hay que tener cuidado. Borja quiere decir una cosita antes de pasar de bloque, pero que sea breve, por favor. Joder, aquí estamos como en el Congreso, 5 minutos, ¡pum! Lo que quería decir es, vamos a ver, planteamiento también, a ver si se me fue el baifo ahora con la bobería esta. Estás hablando de la figura guanche. Sí, vale, que ya que nombrabas a Roberto Gil Hernández, yo creo que también hay que nombrar a Fernando Esteves, que en este campo es probablemente la persona que tiene más estudios en profundidad sobre esto, ¿no? Y una de las cosas de las que hablo en el ensayo es que, efectivamente, a lo largo y ancho del mundo, lo estamos viendo, ¿no?, hay como
bueno, nosotros a la generación nuestra nos vendieron como que el futuro era una globalización total y que prácticamente todos íbamos a estar estandarizados. De alguna forma, lo que se aspiraba al futuro es al fin de la historia, que solo hubiera un único interés, unas únicas expresiones culturales, etcétera, etcétera. Y vemos que el mundo ha cambiado de tal forma de que ahora lo que hay es un regreso a la identidad, a la raíz, a la tierra. Y eso tiene una vertiente A y una vertiente B. La vertiente B son los movimientos excluyentes, los movimientos que lo que hacen es encapsularse en una determinada identidad para confrontar con un otro. Y después hay expresiones que construyen pueblo, que oxigenan sociedades, como puede ser la expresión y la primavera cultural que estamos viviendo en las Islas Canarias, de las que hablo en el ensayo, ¿no? Entonces, al final, un mismo vector hacia el que se dirige una sociedad puede tomar una bifurcación u otra. Y yo me alegro muchísimo que en el caso canario, mayoritariamente, a pesar de especímenes que pueden tener algún tipo de repercusión en redes sociales, pero que en la vida real quiero pensar que no llega a tanto, o por lo menos no tanto en comparación con con el otro ámbito en el que se está desarrollando la vuelta a la raíz, en el caso del archipiélago canario, como puede ser la música urbana, como puede ser la literatura, como puede ser la academia, como pueden ser tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tenemos que estar de enhorabuena, y eso no quiere decir bajar la guardia, pero que en ese caso nuestro la vuelta a lo canario está siendo mayoritariamente en el plano propositivo, en el plano de construir sociedad. Vale. Sí, esperemos que siga siendo la mayoritaria siempre. Bueno, ahora pasamos de bloque. Este bloque sí que es bastante diferente de lo que se habla en el libro, pero sí es que es una reflexión que yo tengo especialmente como persona palmera y tengo que reflexionarlo con ustedes. A ver, yo veo que la juventud canaria muchas veces nos sentimos esa identidad en cosas que tienen que ver con lo folclórico y lo tradicional, que son romerías, fiestas populares, guachinches, el mundo de la artesanía, el mundo rural. Y claro, yo por ejemplo, este verano que fue la romería de mi pueblo, del Paso, la Baja de la Virgen, del Pino, el Paso es un pueblo que tiene mucha tradición de la vestimenta tradicional y también con la seda, porque esta es un componente que se utiliza dentro de la vestimenta. Y en los momentos previos a la romería siempre está todo el mundo buscando cosas, lo típico. Y entonces yo veo que esa artesanía está ocupada totalmente por señoras mayores. No hay personas jóvenes ahí. Entonces me hizo plantearme, igual que en eso, en muchos otros campos de la artesanía, si existe un relevo generacional en la parte artesana de nuestra identidad. No sé quién de los dos quiere empezar. Raúl. Bueno, estás hablando también un poco de lo folclórico y yo quiero empezar dando un motivo, el por qué me motivó tanto venir a esta presentación. Cuando Josemi me contactó, la Fundación Tamaimos, para venir a presentar, me gustó porque yo ya tenía como el hecho de pensar de que creo que tenemos como pueblo, la identidad canaria es muy, muy nostálgica. Nuestra identidad es como siempre pensar en el pasado, ¿no? Y en esa persona mayor, en el huerto, esa persona mayor tejiendo, y es como, vale, está bien, lo comparto, me encanta, pero sí es verdad que es una identidad que a lo mejor no resuena con esta nueva generación. Entonces estamos en aras de perderlo por otros discursos pues más atractivos. El tema del relevo generacional en ciertas labores es muy curioso porque yo creo que primero tenemos que hacer bastante autocrítica. También yo creo que vamos a hablar del campo. Sí, ¿no? El relevo, claro, es que lo iba a tocar porque estaba hablándolo con David de la Hoja antes de venir. Cuando hablamos de un relevo generacional en esas artesanías, primero tenemos que vestirlas, por así decirlo. Darles como un enfoque más actual. Si vamos a aprender a utilizar telares para hacer pues solo tipo de prenda porque es lo que dice la tradición, pues a lo mejor, pues mira, no quiero aprender a hacer telar, no quiero aprender a tejer porque no quiero hacer falda. En alfarería tradicional, pues para hacer gánigo no quiero. O sea, yo quiero que también que esa tradición, con ese método tradicional, me pueda permitir cosas realmente útiles. Pues una falda para el día a día, una vajilla de barro. Y luego también muy importante, o sea, al fin y al cabo,
la artesanía no está paga. O sea, por mucho que tú vendas una pieza, no está paga lo que es aprenderla, lo que es desarrollarla, lo que es venderla. O sea, si te quieres dar de autónomo, yo soy autónomo. ¿Sabes? Si encima tengo que darme de autónomo para un hobby porque quiero venderlo, ganarme la vida con esto, es muy complicado. Entonces, bueno, y somos una generación en sí que ya tenemos las cosas bastante complicadas como para necesariamente meternos en un berenjenal más. Entonces el tema del relevo generacional pasa primero por gente que quiera afrontar esos retos, porque al fin y al cabo yo creo que también tenemos que darle dignidad a la figura del artesano, o sea, que el artesano no sea un hobby. O sea, yo soy artesano y soy artesano de lunes a domingo y me lo curro. No soy artesano porque por las tardes voy a pintar, ¿sabes? No, o sea, tenemos que proteger eso. Luego también como ciudadanía, comprar al artesano y pagarle lo que debe y usar lo que hace el artesano, aunque sea más caro. Pues si compro una bandejita de barro y se me rompe, pues es lo que tiene el barro, ¿no? Pues habrá que comprar otra, no de plástico. Entonces yo creo que entre todos tenemos que dar ese campo para que realmente haya un relevo real y sobre todo darle bastante dignidad al artesano, que es como una figura muy mitificada, rollo, hecho es un artesano, tal, ¡buah! Un safari, ¿no? Por una feria de artesanía para verlo como espécimen raruno. Y es como, no, o sea, tenemos que reivindicar eso y hacer de la artesanía pues un campo más de trabajo. Bueno, yo suscribiendo las intervenciones de ambos, en el caso tuyo planteando el tema, ¿no? y la realidad que se vive, ¿no? Con determinados oficios, sí es verdad que para mí una de las claves también está en ampliar el foco, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que la artesanía y los oficios tradicionales componen una parte clave de nuestra identidad y es algo que hay que atender, especialmente por la variable institucional, porque al final lo público y el servicio público está para que las cosas no tengan solamente una rentabilidad, sino para que se puedan cuantificar de otra forma. Hay un valor inmaterial en la artesanía y en los oficios tradicionales y me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco, precisamente señalar a las administraciones como un debe, ¿no? Como una tarea a hacer. Pero especialmente, y tengo que hacer alusión a este tema, lo que intento en el ensayo realmente es ampliar la perspectiva de tal forma de que hayan nuevas cuestiones que tengan el mismo valor identitario que lo que tienen los oficios tradicionales y los que tiene también la artesanía. Y me parece que, desgraciadamente, hemos estado mucho tiempo perdidos en el planteamiento de que lo canario es muchas veces lo rural, el buen campesino, el campesino noble. Hostia, fíjate tú cómo lo hace, fíjate qué bueno es, ¿no? La música tradicional, la identidad del sobre de azúcar. Mira, aparece no sé qué, esta es la palabra que tal, y la pones en una historia en Instagram, ya tal. La canariedad hoy por hoy tiene muchas formas de expresión, por suerte. Y por suerte, esta generación nueva de jóvenes que están poniendo sobre la mesa nuevas formas de expresión en lo literario, en lo musical, etcétera, etcétera, están poniendo sobre la mesa que la canariedad también puede ser urbana, también puede desarrollarse en una ciudad y ser igual o más canario que el que lo hace en un campo, que la urbanidad también no solo es única y exclusivamente una foto de un paisaje en una zona bonita de cualquier parque nacional ni nada de eso, sino que también tiene su cuestión en la ciudad. Y como tantas otras cosas, ¿no? Me parece que esa reivindicación de las canariedades posibles más allá de la postal, que muchas veces yo pienso que la construcción que se hace de la postal en cierta forma tiene más que ver con cómo esperamos que nos reciba el ojo que nos ve, que desde la expresión natural que nosotros mismos hacemos de una forma natural, pues yo pienso que por ahí es de lo que se trata de poner sobre la mesa, de lo que trato de poner sobre la mesa en el ensayo. Y creo que en el campo de los oficios tradicionales, el tema de la artesanía, sobre todo las instituciones las que tienen una responsabilidad importantísima de mantenimiento de esta cuestión. Si me das una anotación, rapidito. Es que realmente es lo que dice Borja, o sea, siempre pensamos en la cultura popular y en los cantos populares, pero nos olvidamos que dentro de la cultura popular lo urbano es parte también de la cultura.
Y la ciudad tiene unos rasgos y unas características propias que hacen su propia cultura. O sea, dense en cuenta que incluso hablamos de leyendas urbanas, ¿no? Las leyendas populares están ubicadas dentro de la periferia y las leyendas urbanas pues están en esos callejones oscuros, en las alcantarillas, el hombre rata, ¿no? En Estados Unidos, no sé si es en Nueva York, que se llama The Ratman y es una leyenda ahí reciente. Entonces también tenemos que reivindicar esa parte de lo urbano, aunque muchas veces guste menos, porque a lo mejor no tiene tanto, o no se ha sentado tanto, porque realmente la cultura urbana es algo bastante nuevo. Pero es verdad que tenemos que abrazarlo también como parte nuestra, y aquí voy a romper una lanza rapidísimo. A favor de, yo al menos lo viví cuando era adolescente, el surgimiento del género del trap, que al fin y al cabo eran pibitos en su casa haciendo sus bases, cantando tal, y habían cosas que resonaban contigo, o sea, son letras muy sencillas, muy básicas, pero sí es verdad que al fin y al cabo yo creo que el trap, dentro de unos años cuando se asiente, y luego ya volvemos a esta cuestión probablemente, se va a volver, o sea, se va a valorar como eso, o sea, como al fin y al cabo fue el punk. El punk fue un género de un hazlo tú mismo. En su momento era periférico, ahora se volvió un género de referencia. Entonces yo creo que el urbano ahora mismo está un poco alejado porque no nos gusta, no nos sentimos adecuados, a lo mejor incluso con el sentimiento de inferioridad de que los de la gente de la ciudad pues nos miran por encima de hombro a los de fuera, tal. Pero al fin y al cabo lo urbano es parte de nuestra identidad innegablemente. Súper breve, por favor, porque ahora vamos a volver sobre ese tema. Sí, en verdad sí, yo creo que... Vale, estoy súper de acuerdo con ustedes que lo urbano también está dentro de la identidad canaria, pero tengo que volver al campo, porque además creo que hay un gran problema con esto, porque al final todos estamos en el mundo urbano y es verdad, lo folclórico siempre ha tenido sus raíces en lo rural. Pero es que, claro, esta dimensión simbólica ha estado acompañada de un desprestigio en habitar y trabajar para este territorio, para el campo. Porque todas hemos oído lo de el campo es muy duro, mejor trabajar de otra cosa porque esto es muy duro, el campo no da dinero. Pero claro, es necesario. Y no quiero tener una visión romántica, pero sí que me planteo por qué se ha construido este imaginario de dureza o de atraso sobre el mundo rural. Y por otra parte, ¿es necesario vivir del mundo rural para mantenerlo? ¿Qué opinan? O sea, nos fuimos un poco, pero... ¿Es necesario? A mí me parece que lo que hace la primavera cultural esta que está viviendo el archipiélago, en cierta forma, es romper un poco con los esquemas esos de etiquetar lo canario como algo complicado, como algo duro, como algo rural, como algo que solo pasa en la intimidad, en el pueblo más recóndito de Lanzarote. Ahí está la canariedad. No, la canariedad la vivimos todos los días. ¿Me entiendes? Y yo pienso que el planteamiento muchas veces que se ha hecho es reducir lo canario a una cosa residual, una cosa que solo la haces cuando, pues no sé, incluso que tienes que forzar, ¿no? Como se ve en Clave de Ja o en cualquier... este tipo de programas, etcétera, etcétera. A mí me parece que, y es lo que quería decir en la intervención anterior, que los jóvenes canarios, la nueva juventud canaria, la primavera cultural que está viendo en Canarias, está permitiendo, por un lado, no solo salirnos del marco de lo rural, del campo, del campesino bueno, etcétera, etcétera, sino a otros planteamientos nuevos, hacerlo de una forma muy natural, referenciando sus propios lugares de origen como el centro, donde pasan sus propias historias. Lo vemos con Supersaurio, lo vemos con Panza de Burro, lo vemos en canciones de diferentes artistas. O sea, referenciar nuestros propios lugares y no única y exclusivamente lugares paradisíacos ni lugares rurales y tal, pero sobre todo, y la cosa más importante, es el planteamiento que hacen desde la perspectiva de que lo que hacen es exitoso, es ganador. Y eso sí que es una anomalía en lo que viene siendo el planteamiento cultural histórico del archipiélago canario. Me parece que el hecho de que tengan esa dimensión mainstream, esa dimensión global, que lo canario, y hablando de lo canario, tenga ese planteamiento tan fuera de las fronteras del archipiélago, es lo que lo hace pues un fenómeno
necesariamente describible y evaluable positivamente, ¿no? A mí me parece que esa es la clave. Y con el tema del campo, igual que con el tema del desarrollo que pueden tener las instituciones en el apoyo de determinados sectores, en este caso al sector agrario, al sector ganadero, etcétera, etcétera, pues a mí me parece que volvemos otra vez, o por lo menos yo lo enfoco desde la misma perspectiva, ¿no? De que las instituciones tienen que hacerse planteamientos más allá de la pura rentabilidad y que es necesario diversificar económicamente el archipiélago. Es algo que se dice cada cierto tiempo, viene la misma traquina de la diversificación económica, ¿no? Es más fácil de lo que pensamos y al final también pues a través de planteamientos como el de la ruralidad o como el del sector primario se puede establecer y también a través de la industria musical y la industria cultural también. En una de las partes del ensayo comento que pues desde las instituciones no se ha hecho ningún tipo de soporte en poner o acelerar los procesos que se han venido dando en la industria musical, por ejemplo. De hecho, estamos hablando de que la primera vez que salen los Latin Grammy, por ejemplo, de América, es justamente, coincide en el tiempo cuando Quevedo y Bizarrap hacen la famosa sesión de Quédate y sin embargo se lleva a Andalucía los Latin Grammy. Y el archipiélago canario, bueno, no sé lo que estaría haciendo el presidente del gobierno de Canarias en aquel entonces, que era Ángel Víctor Torres, pero a ver que un fenómeno tan importante como la música tenía tanta relevancia y podía ser desde el punto de vista económico una industria de mucho desarrollo, que es lo que es otra de las tesis, otro de los planteamientos, de las hipótesis que se plantean en el ensayo, es decir, la música urbana, la cultura, la nueva cultura canaria puede poner puestos de trabajo sobre la mesa, puede dar Producto Interior Bruto, puede permitir también la diversificación económica. Entonces a las instituciones en ese sentido hay que decirle, los ciudadanos, tirarle de las orejas a los políticos, prácticamente que de cualquier color, tirarle de las orejas y decirles, es que los ciudadanos estamos abriendo el paso y ustedes lo único que tienen que hacer es seguirnos. En este caso, seguir a los jóvenes que están planteando un futuro alternativo, una Canarias alternativa en el sector musical, en el sector agrario, que sé que hay personas de tu familia en ese campo, en el campo rural, etcétera, etcétera. Pues plantear simplemente, oiga, no necesitamos que inventen nada, sino simplemente que donde pasemos nosotros, pasen ustedes detrás. Raúl. Vamos. A mí, por ejemplo, en el caso de Borja, me gusta mucho el acercamiento que hace sobre la canariedad, porque hace tres apuntes muy claros, que es la canariedad siempre es consciente. Eres consciente de lo canario para rebajártelo, para exagerarlo o para simplemente vivir. O sea, no es algo que nos salga de naturalidad. Yo creo que es lo que dice Borja, que al fin y al cabo la canariedad se ha relegado a ambientes que ya no frecuentamos. O sea, personalmente casi todo lo que hay y engloba la identidad canaria, yo ya no lo frecuento. O sea, no voy al huerto, no voy a pescar de forma tradicional, pero sí que frecuento pues sitios más urbanos, que yo creo que ahí es lo que yo creo que este ensayo acierta, el hecho de llevar la canariedad también a nuestra cotidianidad. O sea, al fin y al cabo, en nuestro día a día, es la canariedad no es solo el Día de Canarias y las romerías, porque eso al fin y al cabo nos supone que somos canarios 3 veces al año, del resto que somos huérfanos de identidad, no tenemos nada. Entonces, en búsqueda, que yo creo que al fin y al cabo estás hablando de eso, ¿no? De idealizar los espacios campestres como Retiro y demás, el hecho de buscar la identidad en eso y no buscar la identidad en nuestro día a día con voces populares como el tema de Quevedo, que es bastante interesante, Loco Playa y bueno, y otros artistas de otras áreas, nos está también un poco llevando por el caminito de la amargura, porque es como no encontramos nada que realmente nos identifique y lo tenemos delante, pero por H o por B no lo queremos hacer nuestro. Vale. Muchas gracias. Ahora pasamos al bloque 3, sobre turismo, turistas y guiris. Desde las esferas de poder se han empeñado en destacar el odio al turista por parte de la población canaria movilizada como una estrategia para deslegitimar la acción social. Lo vimos con los titulares de prensa del 20 de octubre, por ejemplo, cuando el mensaje siempre ha sido claro, no es contra el turista, sino contra un modelo turístico depredador. Entonces, en esta línea les planteo, ¿creen que esta reacción del pueblo canario está contribuyendo a la construcción y puesta en valor de una identidad y favoreciendo un sentimiento de pertenencia?
Y también, dentro de esto, ¿creen que la juventud está siendo protagonista de estos movimientos? Y no hablo solo de ir a las manifestaciones, sino de organizarlas. ¿Quién quiere empezar? Borja, te veo súper cansado, ¿eh? Venga, venga. Pero si quieres empezar. No hay ningún problema. A ver, yo creo que no es casualidad que estemos en el 2024 haciendo precisamente unas manifestaciones como las que estamos haciendo contra la masificación turística, contra la carestía de la vida en términos generales, y que hace 10 años estuviéramos también en las calles con las prospecciones petrolíferas. A mí me parece que ahí son vasos comunicantes. Esta sociedad, nuestra sociedad, la sociedad canaria, ha avanzado históricamente. Su vector de más desarrollo es precisamente cuando sale a la calle, y generalmente cuando sale a la calle el planteamiento que se hace mayoritariamente tiene un cariz ambientalista, un cariz de construir un futuro posible distinto al actual. Entonces me parece que es algo, como digo, no es casual, no es algo espontáneo, forma parte también de nuestra identidad. O sea, salir a la calle el 20 de abril o el 20 de octubre forma parte de nuestra identidad, de nuestra forma de hacer las cosas. También dentro de esas manifestaciones, dentro de esos posicionamientos, también hay dos cosas que se destacan, ¿no? Y que construyen también la identidad. Y me parecen también reseñables. La primera es la aparición de símbolos canarios de todo tipo, ¿vale? Eso tampoco es algo que se pueda obviar. Hay un planteamiento precisamente reivindicar otro archipiélago posible, y me parece que eso con la juventud y la gente que participa en esas manifestaciones se pone sobre la mesa. Y después, por otro lado, es que prácticamente ninguna de las organizaciones que nos representan a todos los canarios en las instituciones son capaces de coger con las dos manos el discurso íntegro de lo que está pasando en la calle. Entonces, la construcción de la identidad está pasando por fuera de las instituciones. Ya pasó en el 2014 con las prospecciones petrolíferas. En aquel entonces, la mayor parte de los canarios no quería las prospecciones petrolíferas. Se intentó hacer un referéndum por parte del Gobierno de Canarias en aquel entonces. Por parte del Tribunal Supremo se dijo que no se podía hacer el referéndum, y hubo gente que salió a la calle. Yo salí a la calle en aquel entonces a echar un voto, aunque sea de forma simbólica, intentando hacer el referéndum, y se hicieron manifestaciones rechazando lo que hacía el Tribunal Supremo. Es decir, las instituciones iban por un lado y la gente iba por otro. Y con el 20 de abril y las manifestaciones contra la masificación turística, me parece que está pasando otra vez lo mismo. Se está construyendo una cierta identidad, o por lo menos se está viviendo un capítulo más de la identidad canaria en cuanto a las manifestaciones, al activismo, etcétera, etcétera, y las instituciones están otra vez con los oídos totalmente tapados, totalmente fuera de eso. Y eso también, de alguna forma, va a tener también su efecto. Que las instituciones no están en eso, su efecto mayoritariamente positivo, me atrevería a decir. ¿Por qué? Porque lo que se está viviendo en la calle es algo que está siendo a priori sin ningún tipo de intencionalidad de nada, sino planteando precisamente, oye, lo que hay hoy por hoy no nos gusta y queremos un archipiélago distinto. Mi valoración sobre lo que está pasando en el último año es muy, muy, muy positiva. Yo creo que también, o sea, el tema de que un pueblo salga a la calle muestra de que al fin y al cabo lo que están haciendo con tu territorio te duele, y cuando te duele es porque tienes una conciencia. Cuando ves que tu colega de toda la vida se tiene que ir fuera porque no tiene curro, te duele. Y dices, joder, ¿y por qué aquí no hay futuro? O sea, ¿por qué en otros sitios sí que hay más oportunidades y aquí no? Y yo creo que al fin y al cabo es como, vale, ¿por qué me duele esto? Vale, porque le tengo apego a este territorio. Y yo creo que ahí viene también esa conciencia que tenemos ahora mismo sobre la identidad de Canarias. Y también, o sea, dándole su... aplaudiendo también, a lo mejor, a lo mejor no, cuando Cruz Cafún en el concierto dijo que había que salir a las calles porque esta era nuestra casa. A ver, que cuando Quevedo saca una bandera de Canarias en la sesión de Bizarrap, eso mueve. De hecho, ¿me dejas hacer el spoiler del WhatsApp? Pero de hecho lo dice Borja y me pareció brutal el hecho de esos símbolos populares, de reflexionen ustedes qué tan bien la ha hecho la identidad canaria de que en los emoticonos del WhatsApp esté la bandera de Canarias, que en una biografía de Instagram esté una bandera, la de Canarias. Eso, chapó por esa reflexión porque me flipo. Y tenemos que ser conscientes también de eso, de que la identidad se juega a día de hoy hasta en esos pequeños rinconcitos. Tener esas
figuras que mueven gente, sobre todo artistas musicales en este caso, que mueven mucha gente y que reivindica su sitio y que lucha porque son de Canarias y quiere que sea que son de Canarias. Eso creas o no, pero hace un efecto llamada, que a veces el efecto llamado también son para lo malo, pero esto es para lo bueno, de un montón de pibitos, aunque no conozcan la historia de Canarias porque no se han dado bien, pero dicen, venga, va, pues Leodir va a hablar a este territorio, y a lo mejor con eso es el germen de crear esa generación pues más comprometida con lo que ha pasado. Y yo creo que está bien, ¿no? Relacionado con lo que dijiste, Raúl, de que te entristece que tus amigos se tengan que ir fuera a trabajar, yo cuando leí el libro, la parte en la que citas una entrevista de Haikili, el cantante canarión, en la que dice que, en este caso hablando de género urbano, que en Canarias hay un montón de talento, lo que pasa que él es uno, por ejemplo, de los que tiene que irse fuera para desarrollarse profesionalmente. Pero, por ejemplo, por otro lado tenemos a Quevedo, que produjo su disco, que es un disco conocido globalmente, desde Las Palmas. Entonces, ¿ustedes creen que seguimos necesitando salir fuera para desarrollarnos o desde aquí puede ser posible? Y si no lo creen, ¿qué creen que nos está faltando? ¿Quieres empezar tú? A ver, yo creo que aquí hay un elemento fundamental que nos conecta a los tres, que lo hemos mencionado, que es que los tres nos hemos ido fuera a estudiar, sobre todo a Andalucía. Me parece como súper curioso de que de una mesa, pues de las tres personas, todas nos hayamos tenido que ir fuera. Y en mi caso, el irme fuera sí que me hizo reflexionar el tema de, vale, lo que comentaban al principio, vale, Sevilla, sacan una guitarra, el que menos sabe tocar, te sabe tocar 3 acordes. Empiezan a cantar y todo el mundo corea esa canción popular. Y dije, ¿y esto en Canarias dónde está? Porque yo, cero. Entonces, en mi caso, sí es verdad que tuve que salir fuera, un poco salir de la burbuja para verlo, ¿no?, desde la distancia posible, ser crítico conmigo mismo, obviamente, porque eso es un paso fundamental, y luego ya volver a intentar rellenar esos huecos que se me habían quedado. ¿Qué hace falta salir o no? Eso es eso es una buena pregunta. A ver, yo creo que en parte creo que sí que está bien. O si no quieres salir, tienes que tener la mente muy abierta y con inputs documentales, artículos y tal, aunque sea una visión sesgada de la realidad, pero sí que también puedes abrir la mente. Pero en mi caso personal, yo creo que no hubiese estado sentado en esta mesa si no hubiese ido fuera a estudiar, sinceramente. Una de las cosas que se plantea en el ensayo también tiene que ver precisamente con el modelo de gestión de la industria, tanto literaria como musical, como académica, etc. Hay una tradición histórica, por ejemplo, en el tema de la música, de pegar un pelotazo, tienes un single que triunfa y a partir de ahí viene Universal Studios, te pone un adelanto de un montón de dinero y ya está, ¿no? Y con eso vas tirando. Y el planteamiento que hace tanto Cruz Cafune como Quevedo, pero otros artistas también de este género urbano, de esta primavera cultural, es precisamente la autogestión. Y es precisamente plantear las cosas no desde una perspectiva de voy a intentar dar el pelotazo, de intentar que lo que pasa en mi música se decida en un despacho acolchado de Madrid, en un estudio, ¿no?, acolchado de Madrid, sino que se decida aquí. Y ese planteamiento me parece capital y me parece vital. Por eso decía que el ejemplo que se hace por parte de esta juventud, por parte de estos artistas, trasciende más allá la mera obra literaria, sino el proceso. También me parece que se tiene que poner sobre la mesa. En la literatura también pasa algo similar, porque el proceso con el que se están relacionando las artistas con sus obras, las escritoras con sus obras, tiene mucho que ver y tienen mucho cuidado y son un tratamiento muy cauteloso a la hora de plantear con qué editoriales pues publican, etc., cuándo, cómo. Y eso es fundamental. Yo lo veo fundamental y es un ejemplo de que se puede construir desde Canarias, se puede hacer desde aquí y se puede hacer algo global, exitoso internacionalmente, hacerlo aquí y hacerlo por sí mismo, entre ellos, y que puede tener el mismo efecto igual con la cantidad de talento que hay en el archipiélago. Pues es algo que es evidente que está pasando y que pasará, y que quedarán muchas figuras nuevas que sumarse a esta primavera cultural y que seguirán el mismo camino, o por lo menos el camino mayoritario.
Pues bueno, siguiendo un poco con el género urbano. Borja, tú hablas de esa primavera musical canaria y das nombres. Para mí fue algo como muy evidente. Das muchos nombres masculinos: Quevedo, Cruz Gafuné, La Suga, West Dubai, Abir, y podría seguir así un rato. Y por otro lado, los nombres femeninos o de mujeres son Petaceta, Eva Ruiz, Lía Cali o Sara Socas también. Y no es algo que tú hagas porque no quieras nombrar a mujeres, sino porque realmente la visibilidad que tienen las mujeres en el género urbano canario es mucho menor que la de los hombres. Entonces esto supone que los discursos de hombres canarios hablando de ser canarios en la calle sea mucho mayor que la visibilidad de los discursos de mujeres canarias hablando de ser canarias en la calle. Entonces, a mí me llama la atención porque nuestro precedente global son las Canarias, y también porque a nivel internacional ahora mismo las mujeres en el género urbano lo están petando directamente. Karol G, Nati Peluso, Bayal. Entonces me llama la atención cómo no hay como un boom también de mujeres, porque talento hay, evidentemente, no solo va a ser de hombres. Y me llama la atención cómo no hay también un boom que tenga visibilidad de mujeres. Y también no quiero dejar de mencionar que si la visibilidad de los discursos de mujeres es limitado, el de otras identidades ya es prácticamente inexistente. Entonces yo abro este melón y ustedes pues reflexionenlo. ¿Quién quiere empezar? Pues darte la razón en ese aspecto es una realidad tangible, porque al final lo que estamos hablando, y al plantear siempre el ensayo 928-922 como una fotografía en movimiento del último lustro, vamos a decir así, que es más o menos lo que se van a encontrar los que lo lean. Es evidente que no es ajeno a la sociedad canaria. Estamos hablando de que es simplemente intentar traducir por escrito lo que está pasando en el campo musical, en el campo cultural y en el campo social. Y al final el tipo de sociedad que tenemos es la que se acaba reflejando ahí, con todos sus peros, sus debes, sus cosas que plantear. Y efectivamente, una de ellas es la visibilización de figuras y de lo considerado otros, ¿no? De los que siempre han estado invisibilizados, como puede ser la mujer y otros planteamientos. Sí es verdad que, por poner sobre la mesa todo, el género musical urbano canario en un contexto global tiene algunos brotes verdes que no tienen otros géneros musicales allende los mares e inclusive en el archipiélago canario. El ejemplo de las Canarias es el que se pone sobre la mesa como el mejor ejemplo, y otro que son al final las precursoras de la música urbana y del género 928-922 en Canarias. Pero a lo largo y ancho del tiempo de vida de este género musical, de esta primavera cultural, han habido muchas. Por ejemplo, en el plano literario mayoritariamente son mujeres, por abrir el abanico a lo cultural, ¿no? Y en el plano musical pues también. Eso no es algo como para quedarnos satisfechos y cruzarnos de brazos. Quedan muchas cosas por hacer, pero por ponerlo todo en contexto, es el momento, la fotografía que nos encontramos en este instante. Yo creo que es una cuestión complicada de atajarla, porque incluso podemos mencionar que hasta las propias letras de algunos artistas de música urbana pues son letras un poquitito peculiares, ¿no? Entonces que pueden causar cierto rechazo, ¿no? a que otras personas se metan dentro de la ola, por empezar por algún sitio. Luego se verá que son cuestiones complicadas, porque no sé si es que no les llama la atención tanto como a un hombre heterosexual dedicarse a la música, que no sé, o sea, al fin y al cabo tendría que verse cuántos lo están intentando y el por qué son los hombres. A lo mejor es porque
el público solo se siente interpelado por una voz masculina porque tiene un sesgo machista, que piensa que la mujer pues no es tan épico como yo he oído amigos mencionar cuando hay una protagonista mujer en una película. Es una cuestión muy, muy complicada. O sea, yo creo que al fin y al cabo los primeros que tendrían que responder ante esta cuestión pues son las partes invisibilizadas. El hecho de decir, vale, pues yo sí que sufro bomba y tapa, no me dejan producir. Entonces ahí habría que hacer como una movilización social y darle voz. Pero así sin nada previo yo creo que es como muy, muy complicado. Vale. Bueno, quedan 10 minutos. No sé si el público tiene preguntas y si no, pues yo planteo alguna que se me quedó por ahí por temas de tiempo. Vale, por ahí te llevo el micro, ¿no? Sí, te lo agradezco. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarle a Borja, vienes de una isla donde ha habido una grandísima influencia o muchísima población foránea en los últimos años, un porcentaje grandísimo, y parece que vienes un poco a construir o a evidenciar que se ha construido una nueva canariedad urbana y criolla. ¿No es una manera de... ¿Qué influencia ha tenido eso, este porcentaje de población foránea que ha venido en los últimos años o que ahora que es de origen foráneo en esta nueva construcción de la canariedad hirviendo que propone? Espero que los de YouTube nos lo agradezcan, que se está levantando aquí este señor. Pues yo creo que todas. Te agradezco la pregunta porque me parece una reflexión clave. La influencia que tienen no solo las personas que han venido a vivir con nosotros en Lanzarote y en el resto de islas en los últimos años, sino sus hijos, construyen una riqueza musical y al mismo tiempo cultural y social que están poniendo sobre la mesa una Canarias que se dirija al futuro pues más rica y hasta te diría que más orgulloso. Yo creo que la tradición de los nacionalismos, del el sentimiento de pertenencia que se puede tener en América y esa concepción de lo que tiene pertenecer a un territorio, eso implementado en nuevas generaciones o en las propias generaciones de migrantes que conviven ahora en las islas con nosotros, hacen que nos pongamos sobre la mesa ante una Canarias a lo mejor más desacomplejada, que ayuden precisamente a ese planteamiento, además de que también enriquecen los ritmos musicales muchísimo. Canarias siempre ha sido un puente precisamente entre la música americana y el continente europeo. Siempre hemos sido esa punta de lanza y ahora ya no hace falta ir al continente americano para importar esos ritmos, sino es Canarias el epicentro de la música global o uno de los epicentros de la música global, y en eso han contribuido muchísimo las nuevas generaciones de americanos que están en nuestras islas, americanos y africanos en menor medida, pero sobre todo americanos. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta o si Raúl quiere decir algo sobre esto. No tenemos ninguna pregunta, vale. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades a los ponentes. Yo soy un poquito mayor de ustedes y tengo experiencia, bueno, de docentes, y justamente aquí en la laboral fue docente y contento de volver otra vez. Bueno, yo felicito a la juventud. Yo estuve en las dos manifestaciones, el 20A y el 20O, y yo lo que veo es un resurgir. La palabra, la primavera de la juventud y la primavera cultural viene como, vamos, como anillo al dedo, ¿no? Yo un poco también resaltar que aparte de Quevedo y otros componentes de la música canaria, ¿no? Está, no hay que olvidarlo, a Sultanet. Sultanet marcó una época y fue un punto de inflexión en lo que es la toma de conciencia, vamos a llamarlo nacionalista, incluso ya vinculado al indigenismo canario, ¿no? A los huanches. Y eso fue para mí un punto de partida que revolvió muchas conciencias y que despertó a mucha juventud. Y a lo mejor aquí hay gente que a lo mejor, bueno, cuando ellos salieron era un poco más pequeña, ahora han crecido, pero eso para mí es importante. E incluso el alma de Sultanet, que es Jeffrey Morales, ahora mismo está teniendo una aceptación por parte de discotecas de ahí de Santa Cruz, para hacer bolos y todo. O sea que está viendo un resurgir
mezcla de música urbana, música indigenista, reivindicación de lo cultural, de la previdencia guanche, el idioma, la lengua. Yo particularmente me dedico en una asociación cultural a un poco resurgir un poco lo que es la lengua indígena, que desapareció, como ustedes saben, desgraciadamente, pero que se está intentando a través de la cultura masif del continente volver a retomar, porque tenemos derecho, porque está el País Vasco, está Cataluña, está Euskadi, que tienen su lengua, y por qué nosotros no. Está claro, ¿no? Y esta mañana en la tertulia que hubo sobre cine canario, pues los cineastas dijeron que en un programa que hay los miércoles a las 10:30 de la noche en la televisión canaria, no sé si se llama Canarias o Ínsula Canarias, no sé qué. Bueno, pues de los 12 o 13 capítulos que se vieron o se están dando, uno de los que más éxito tuvo entre la población fue el de Secundino Delgado. La figura de Secundino Delgado, curiosamente, que nadie conocía, que fue, diríamos, el pionero del nacionalismo canario, aparte de otros líderes, pues es importante, ¿no? Y interesa la vida de él. Por tanto, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este particular, ¿no? Y muchas gracias por este acto. Vale, no sé, ¿cuál quiere empezar? Yo a agradecer el comentario sobre todo del tema de Saul Sanet, ¿no? Aparte de todo lo que dijo, que me pareció súper interesante, pero el tema de Saul Sanet es importante porque no lo nombro en el ensayo, así que ya es el primer pero. Espero que eso no sea motivo para no comprarlo ni para no leerlo, ¿vale? Pero no lo nombro y es una de las cosas, además que me gusta la música. Entonces, no está ahí, pero sí que es uno de los precursores claramente de Saul Sanet, Las Canarias. Es uno de los orígenes precisamente de lo que estamos hablando, sí, efectivamente. La pregunta era sobre el cine, ¿no? O sea que... Ah, sí. Yo creo que es el momento... Sí, o sea, es el momento. Es el momento, o sea, ha habido una ola y es momento de cogerla, la verdad, de eso no cabe duda. Pero sí es verdad, mencionando que incluso en el ensayo se hace una mención al tema del cine canario y Borja pone una cita, no sé de quién era, pero la cita es: el cine no se regala tan barato. No me acuerdo de quién era, pero es curioso también, o sea, incluso dentro del tema del turismo, las Islas Canarias son el escenario de Europa para películas, aquí grabar es súper barato. Ahora, ¿por qué no se produce cine canario? Porque el cine tiene un poder de calar y de llegar a la gente muy brutal. De hecho, la Rusia comunista, en la Alemania nazi, lo primero que hicieron fue en invertir en institutos de cine y en hacer las películas... Nada. Exacto, cinematografía, súper importante. De hecho, creo que fue Marx, no sé, no me acuerdo ahora mismo, o Lenin, la verdad, que decía que el cine era su mayor aliado. Y es verdad, o sea, a lo que me remitía al principio de la charla, o sea, el hecho de la película de 300, de repente la Grecia clásica se vuelve, ¿no? Y el ser espartano, imagínense un cine épico a lo mejor, ¿no? De la conquista, estilo 300, pero modo guanche, modo indígena, lo que podría suponer, o incluso un cine cotidiano de denuncia, a lo mejor... de la cotidianidad, no un verano del 93 a lo mejor, pero la versión canaria. El cine es algo muy interesante que yo creo que se debería también de conquistar, empezando por lo urbano, lo que decía Borja, de discos producidos aquí, un poco con ese modelo pan de hazlo tú mismo, do it yourself. Y yo creo que lo máximo sería llegar a ser cine canario, porque yo creo que ahí sería la consolidación de una identidad. Sí, una cosita, no me extiendo mucho. Que yo pienso que uno de los planteamientos de precisamente esta primavera cultural es que hemos pasado de resistir a existir. Hemos dejado de resistir y pienso que es algo bueno, es algo positivo. Lo canario está ocupando ya un espacio mainstream. Somos ya parte de la generalidad. Lo canario ha dejado de ser algo para la intimidad, para lo rural, oscuro, complicado, etc., 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 para convertirse en la moda, en el nuevo tren. Lo canario ahora mismo es algo
que ya no es necesario hacer apología de él y empezar a nombrar tantas y tantas referencias históricas para decir, ves que podemos existir, ves que podemos ser, ves que también tenemos derecho a ser pueblo. No. La nueva juventud canaria está poniendo sobre la mesa que ya somos pueblo, que ya a través de nuestras expresiones culturales y que podemos competir en igualdad de condiciones, hablando de música urbana, hablando de literatura, hablando de activismo, que podemos ser un epicentro también de investigación en el campo de estudios decoloniales y en tantas otras cosas, que podemos hablar en español hablado en Canarias sin miedo, sin complejos, que podemos ir a hablar con el productor, como ir a hacer una sesión con Bizarrap, con el productor más internacional, con el que todo el mundo quiere cantar y sacar la bandera del archipiélago sin miedo. Y ese es el planteamiento central y eso es al final lo que se intenta reflejar en el ensayo. Hemos pasado de ser una cuestión parapetado detrás de una trinchera a ser el centro o sea, nuestras vidas el centro. Y eso es clave. Vale. Son las 1:30 ya. Se puede, ¿no? Vale. Vale. Sí, bueno, ¿ya no dejamos de grabar o sí se puede? Vale. Estando de acuerdo con lo que plantea Borja, yo creo que también hay que tener una cautela para que todo esto no se instrumentalice. ¿Me explico? O sea, no quiero ser pájaro de mal agüero ni nada de esto, ¿no? Pero sí que hay que, pues eso, simplemente ser prudentes en ese sentido, ¿no? Y eso significa también formarse, prepararse, ¿vale? No dejarse llevar, o sea, tomar las decisiones de forma racional, no solo dejarnos cuestiones viscerales, que están muy bien también, quiero decir, no son excluyentes, ¿no? Pero que la cautela de que no se instrumentalice todo este movimiento, porque claro, ¿cómo es eso de aquellos lodos son estos barros, no? Pues... No, yo suscribo también lo que dice aquí la compañera, porque no hay que olvidar lo que hay detrás de la canariedad. El trabajo de mis padres, vuestros padres, activistas, escritores, y están poniendo un punto disruptivo cuando nunca lo ha habido, ¿sabes? Esto es un proceso. Sí, exacto. Yo que viví la música urbana desde sus inicios, vamos a decir así, con los movimientos, cuando el hip hop era algo marginal, yo estoy viendo como figuras que eran marginales salieron ahora al mainstream, pero no es algo que haya salido como una seta, ni nada salen como setas, es un proceso, son trabajo, energía que hay detrás, o sea, no es algo que es lo visible, lo mainstream, pero hay muchas cosas detrás. Siempre hay una frase en el hip hop y en la música urbana que se dice respeta a arquitectos, ¿sabes? Respeta a tus antepasados, a tus ancestros, a los que han puesto... Simplemente por darte un estudio de grabación, ¿sabes? Y no puedes decir que ahora algo... Pero bueno, es mi punto de vista y mi perspectiva. Bueno, yo en primer lugar quería darle las gracias tanto a Borja por su ensayo como a Bonamensa por la labor que está haciendo en las redes y a Irene por su lucha diaria en un montón de temas y lo que hace y por haber aceptado la oferta de estar aquí. Estamos hablando sobre la canariedad hirviendo y yo quería saber cómo podemos hacer o qué creen que se debe hacer para que no se evapore. Porque ya hemos visto otras veces cómo hierve, pero lo voy a resumir así, que creo que queda hasta bien y todo, ¿no? Por el título del libro. Y gracias. Yo como pensaba que iban a haber muchas personas, yo para no saturaros con tantas preguntas. Pues nada, mi pregunta era que básicamente había escuchado que iba a decir musicalidad, quiero decir la canariedad como tal, como que estaba sobreviviendo en un momento o subsistiendo y pasó a existir
Bueno, pues esto me parece bastante acertado en ese sentido, porque al final pues hemos visto cómo a lo largo de estos años pues ha ido en varias disciplinas y ramas artísticas, cómo ha ido floreciendo, por así decirlo, y acabó existiendo y ser palpable a nivel mundial en ese sentido, de tener la literatura canaria propia que sale al exterior, también la música, el arte y otras ramas posibles que hay por ahí. Y yo también es verdad que corroboro a las otras participaciones de las dos personas de ahí, que también valoro bastante su participación en ese sentido, porque ellos decían que por la parte de que hay que esforzarse para hacer que la canariedad no sea solamente un movimiento que se quede quizá en un intento de movimiento, sino que también sea factible para que se pueda tener una prosperidad bastante amplia, en el sentido de que prospere en las siguientes generaciones. Y nada, en cuanto al ensayo me parece eso, una buena iniciativa por parte de Borja, y también he disfrutado de la charla, así que esa es mi reflexión. Ya de tanto moverme, por lo menos poder preguntar. Mi pregunta era un poco para complementar la que había preguntado la compañera, ¿no? Que preguntaba cómo hacemos que no se evapore, pero también cómo hacemos para que en ese proceso, ¿no?, de empoderamiento y de colonización no convertirnos nosotros en un nuevo opresor, en un nuevo colonialista, y poder entender la canariedad de una forma positiva y que no sea necesariamente en una posición negativa o no jerarquizando como por encima o por debajo a los demás pueblos que también habitan. Si quieres empiezo yo, Borja. Gracias por todas las preguntas, especialmente por la tuya, porque justo la iba a preguntar, pero no me dio tiempo, así que perfecto. ¿Empiezo yo si quieres? Vale. Borja, el libro está guapísimo, porque cuando yo con la canariedad tenía la sensación, porque me llegó a mí, por los anuncios, y dije, ya están aquí otra vez utilizando lo canario para vender. Y la odiaba, cada vez que oía canariedad era como que rechazo, hasta que leí el de Borja y fue como, me gustó, o sea, porque me explicaba dónde surgía tal, y dije, vale, ahora sí, que entiendo el por qué la canariedad, que tiene bastante potencia, ahora fue utilizada por el capitalismo. Exacto, hay que tener mucho cuidado de que el capitalismo no lo vuelva nada plástico, porque si no, hemos perdido. Y con el tema de cómo hacer para que no se evapore, yo creo que ahí Borja lo lleva bastante bien, lo acaba bastante bien. Por eso se llama sobre la canariedad hirviendo, porque ahora mismo estamos en un proceso de ebullición y cuando está todo caliente todo cambia muy rápido. Entonces, yo creo que no hay una persona responsable, somos todos realmente. O sea, si aprovechamos este discursito, para decir, venga, pues ahora léete esto, o venga, interésate por las vanguardias históricas, entonces podemos meter ahí el interés histórico o cantos populares. Entonces yo creo que es ahora mismo cuando todo lo que se meta en la olla se puede cocinar, teniendo cuidado también de lo que se mete en la olla, porque no se cocina nada raro. Y luego su pregunta era... Vale, voy a ser un poco maquiavélico, pero ojalá algún día nos veramos en la tesitura de decir que el canero se imponga ante algo, porque yo creo que ahora mismo estamos creciendo. O sea, ojalá, como Roma, ¿no?, que era un rollito así en la península itálica y de repente medio mundo. Pues yo creo que ahora mismo sería como divagar bastante, porque estamos existiendo, como dice Borja, y nos toca todavía crecer y desarrollarnos. Por ahora yo creo que estamos en un buen avance. Y sobre el tema, una última puntualización de la literatura, el hecho de que Panza de Burro haya conseguido escribirse como hablamos nosotros, que yo creo que es uno de los mayores atractivos del libro. Yo creo que también es referente de eso, de reivindicar el español de Canarias, que siempre se ha visto relegado a un 14º lugar. Entonces tenemos ahí una buena novela que solo se cata en canario realmente. En definitiva, plantear cómo hacerlo para que no se evapore o para no quemarnos con la canariedad hirviendo, pues es algo que tenemos que construir todos, igual que hemos llegado al punto en el que estamos ahora con el propio ensayo. No hay recetas ni para evitar repetir patrones, en fin, somos una sociedad cambiante y lo que se pone sobre la mesa en el ensayo es una invitación precisamente a analizar cómo estamos cambiando, porque es en gerundio, la canariedad está hirviendo, no ha hervido ya, ¿no?
Entonces, ese gerundio nos indica que mientras están pasando cosas, pues bueno, humildemente se ha hecho una perimetración un poco de lo que está pasando, pero de lo que está por pasar, pues vete tú a saber, ¿no? Lo que está por saber, como digo a lo largo del ensayo, pues está todo por escribir, está todo por cantar, está todo por bailar, está todo por pensar para esta tierra por descontado. Y esa es la invitación que se hace desde el ensayo. A mí me parece que este movimiento cultural que está habiendo, no hace falta que tampoco se nos infle el pecho, no estamos descubriendo la pólvora. Creo que no se está descubriendo la pólvora. Pero sí tenemos cuestiones que son reseñables, que es lo que trato de hacer en el ensayo. Y sobre todo es no tener miedo a sacar la cabeza. No tener miedo a hablar como hablamos, a cantar como nos gusta cantar, a salir a la calle cuando tenemos que reivindicar algo, a que la juventud canaria, pues me pongo la bandera. Pues ese planteamiento de desacomplejarnos, de no tener miedo, es lo que se trata de reivindicar. Y yo, permítanme la licencia, un pueblo que lleva tanto tiempo con miedo a cómo se habla, con miedo a cómo se piensa, con miedo a lo que se dice, con miedo que no estemos preocupados de lo que vaya a pasar después, que lo disfrutemos y que intentemos ir perimetrando lo que está pasando, pero que también seamos capaces de disfrutarlo sin miedo, que por una vez estamos hablando en canario, que por una vez estamos haciendo música de Canarias para el mundo, sin pasar por ningún puente aéreo, que por primera vez se está pensando en la decolonialidad poniendo a Canarias en el centro. Entonces, no pensemos qué va a pasar después, a ver si nos van a instrumentalizar, a ver si pasado mañana va a venir un partido, o si pasado mañana es que tú no lo estás haciendo bien, porque es que antes hubieron... Sí, yo entiendo que todos esos miedos cuando estamos en un proceso tan mayoritario están ahí, pero también permítanos la licencia de que por una vez digamos, oye, pues vamos a ser nosotros mismos, vamos a ir construyendo poco a poco, vamos a seguir disfrutando de lo que está pasando y hacer una Canarias, pues eso, más bailable, más narrable, más alegre, más desacomplejada, más feliz, que habla como hablamos nosotros, que referencia a nuestros propios lugares. Y bueno, como creo que esta es la última intervención, ¿verdad? Agradecerles a todos, los que intervinieron especialmente, los que están aquí pues también. Y decirles que bueno, que voy a estar por aquí en el bucio por si quieren seguir manteniendo una conversación, pues que yo encantado, porque bueno, ya que me he tirado un tiempito escribiendo esto, pues por lo menos seguir alegando, ¿no? Que al final es el objetivo. Muchas gracias.